quedó viudo y no tuvo otra opción que ir con su pequeña al trabajo. No creerás la reacción de su jefe. Queridos amigos, perder a un ser querido es verdaderamente difícil, sobre todo si es tu alma gemela. En la triste historia que te traigo para ti el día de hoy, te contaré todo lo que Darío tuvo que pasar cuando su amada esposa falleció. Pero no lo dejó solo, sino que lo dejó con su pequeña hijita, por quien ahora tenía que cumplir los dos roles, haciéndosele la vida verdaderamente difícil tener que trabajar y cuidar de ella, ya que al momento en que decidió llevarla al trabajo su jefe, le dijo algo que nunca olvidaría. Así que acomódate por favor y acompáñame a conocer. Sí, acompáñame a descubrir lo que este hombre hizo al enterarse que uno de sus trabajadores hacía tal cosa en sus horas laborales. Lo que le sucedió a Darío fue realmente desgarrador, pues él era un hombre humilde pero trabajador, que había iniciado su nueva vida con Magdalena, una muchacha de su misma clase social, quien trabajaba como costurera. Darío, quien tenía unos años más que ella, se dedicaba desde muy joven a la construcción, pues aquel oficio era el que su padre le había dejado, ya que él no había tenido la oportunidad de estudiar ni educarse siquiera un poquito. Por otro lado, Magdalena sí había tenido aquella oportunidad, pero no había podido continuar sus estudios ya que su padre había enfermado muy gravemente y desde aquel momento ella había hecho de todo para poder sacar a sus hermanitos adelante. Fue así como se conocieron estos dos muchachos, quienes tenían muchos sueños en común y ganas enormes de construir una vida juntos. Lamentablemente, la vida no les había dado las oportunidades necesarias para tener lujos, pero siempre se caracterizaron por ser una pareja muy unida y responsable, pues desde el primer momento en que comenzaron a vivir juntos, se notó que juntos llegarían muy pero muy lejos, ya que muy rápidamente fueron adquiriendo las cosas para su hogar en conjunto, pues los dos trabajaban arduamente y nada les quedaba grande. Magdalena aceptaba todo trabajo que venía a sus manos y la paciencia y dedicación que ponía en las cosas fue un gran punto a favor para que se volviera una costurera solicitada en su localidad. Por otro lado, Darío consiguió por fin un trabajito estable en una importante constructora que se había hecho renombre en aquel lugar. Todo parecía andar muy bien, pues el progreso que se notaba en aquella pareja era de admirar, pues eran dos personas que verdaderamente habían luchado por salir de la pobreza. Muy pronto, logrado obtener un préstamo en un banco para poder por fin construir su casita de material noble, teniendo así todo listo para cumplir el gran sueño de Magdalena, ser madre. Así que cuando la noticia de que Lucía venía ya en camino llegó, los dos se mostraron muy emocionados. Ella ahora era la nueva motivación de sus padres para seguir trabajando arduamente como lo venían haciendo durante todo ese tiempo. Darío, con todos los años que tenía en aquella constructora, pidió un ascenso y Magdalena decidió que era momento de montar una tiendita de ropa, sin imaginar que todo aquel estrés y constante ajetreo la llevaría a tener complicaciones en su embarazo, por lo que la mujer tuvo que paralizar sus sueños para poder cuidar de su pequeñita, quien nacería a tan solo 3 meses más. Un día, mientras Darío trabajaba, lo llamaron urgentemente desde un hospital. Su esposa había tenido un accidente al intentar alcanzar unas maletas para poder hacerle un pequeño ajuar a su hijita. Así que la mujer había resbalado y había caído de repente sobre el pavimento de su casa. Muy preocupado y con el corazón acelerado, Darío pidió permiso en el trabajo para poder ir con su esposa, a lo que el jefe le contestó: «Esas son exageraciones de las mujeres. No puedo creer que quieras poner en riesgo tu ascenso por un capricho de tu esposa. Ya se le pasará y todo estará bien. Ahora vuelve a trabajar». Aquellas palabras resonaron en la mente de Darío, quien volvió a trabajar con la cabeza gacha y muy angustiado por todo lo que le podía suceder a su esposa y a su bebé. Así fueron pasando las horas y al ver las constantes llamadas que tenía de su esposa, Darío decidió dejar todo en el trabajo por ir al hospital a averiguar lo que en realidad estaba pasando. Cuando por fin llegó al lugar, los médicos lo dirigieron por los pasillos hasta la sala de partos, en donde se encontraba su querida Magdalena, tendida sobre una fría camilla, mientras esperaba que su pequeñita naciera. Los doctores le explicaron que no había nada más que hacer que sacar a su hija de una vez,
pues el golpe había sido tan fuerte que su esposa había sufrido un terrible hematoma que, si no era operado cuanto antes, le costaría la vida. Pero ella se había negado a someterse a aquella intervención hasta que su hijita estuviera a salvo. Darío volteó a ver a su amada esposa, quien con la mirada le suplicó que se respetara su decisión, y entre susurros le pidió que, si algo le pasaba a ella, cuidara y amara a su pequeñita tal y como ella lo hubiese hecho. Darío no quiso escuchar y cubrió la boca de su esposa con un tierno beso, antes que los doctores lo sacaran de la sala para empezar aquella intervención. Lamentablemente, aquel fue un día de emociones encontradas, pues cuando los doctores salieron de aquella sala con una pequeñita bebé en sus brazos, el corazón de Darío latió más fuerte que de costumbre por la emoción de poder ser padre. Pero fue al momento de escuchar las palabras del doctor que todo su mundo se paralizó, pues este le informó que su esposa había fallecido justo después de haber traído al mundo a su pequeña Lucía. Después de este triste día, a Darío no le quedaron más fuerzas para seguir viviendo, pero al mirar a su pequeña y ver el reflejo de su amada esposa en ella, decidió que haría todo lo que estuviera en sus manos para poder sacarla adelante. Fue muy difícil, pues después de todo aquello Darío se había quedado sin trabajo, pues su jefe no lo había querido volver a recibir días después, cuando llegó con su pequeña en brazos a cumplir su faena de trabajo. Él había llegado como siempre muy temprano a la construcción, pero el ingeniero Martínez, al enterarse de que él se encontraba trabajando con su pequeña hija en la espalda, lo miró con el ceño fruncido y, después de gritarle frente a todo el personal, lo había corrido del trabajo, pues para él aquello no era digno de un hombre, pues solamente las mujeres debían cuidar a los hijos y no los hombres como él, quien debía darse a respetar y dejar a su hija en casa como los demás trabajadores. Estaba claro que aquel hombre no entendía la gravedad de la situación, pues Darío no le había contado a nadie de lo sucedido con su esposa, y después de aquel momento había quedado completamente en la ruina, pues tras varios meses de no poder conseguir otro trabajo y los gastos que le generaba su pequeña, no había podido pagar las fuertes deudas que tenía en el banco, por lo que un día se quedó sin hogar, pues el banco le embargó su pequeña casita en la cual había pasado los mejores momentos con su amada esposa. Fue así como resultó vagando por un parque junto a su pequeña, quien cada vez estaba más grande. De pronto un anciano se le acercó y le pidió ayuda para poder volver a casa, pues últimamente había comenzado a sufrir de lagunas mentales que no le permitían recordar ni su nombre ni nada. Él muy amablemente se ofreció a llevarlo y, por el camino, le invitó a un pedazo de pan que había llevado para su pequeña. Por el camino, el anciano le iba haciendo diversas preguntas sobre su vida, por lo que Darío terminó contándole toda su historia y cómo ahora se encontraba completamente en la calle junto a su pequeña. El anciano lo miró muy fijamente y, como si recordara algo, lo tomó de la mano y muy alegremente le dijo: «Acabo de recordar que estoy construyendo un edificio. Me vendría muy bien tu ayuda, pues necesito que alguien esté siempre presente para supervisar la obra y que me informe de todo lo que suceda en ella». Darío tomó aquella noticia como si su esposa le hubiera mandado a un ángel para que cuidara de él y de su pequeña, y más grande fue su sorpresa cuando, al llegar a la hora, se dio cuenta que era la misma en donde él había estado trabajando antes, y ahora era nada más y nada menos que el jefe del hombre que lo había corrido del trabajo sin dejar que él explicara algo de lo que pasó. Después de todo aquello, Darío logró demostrar sus habilidades y perdonó al ingeniero, quien no tuvo otra opción que pedirle disculpas a aquel hombre. Por otro lado, Darío y su pequeña pudieron ir al trabajo juntos, y con aquella oportunidad él pudo ayudarse y recuperar su casita para poder darle lo mejor a su pequeña. Amigos, hasta aquí llega la historia del día de hoy. Gracias infinitas por visitarnos como siempre. Recuerda que subimos historias 3 veces a la semana. Te esperamos. Hasta la próxima.